que está acá. Vamos a iniciar con palabras de oración, pidiéndole al Espíritu Santo que hoy nos enseñe, que hable a nuestras vidas. Muchas gracias, hermana Mari. Y que podamos nosotros hoy recibir una parte importante en nuestra estructura espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, tu fidelidad, por tu misericordia que expresa, Señor, día con día hacia nosotros. En esta oportunidad queremos abrir nuestro corazón voluntariamente, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Pero la única manera que pueda entrar tu palabra es que tú nos abras el entendimiento, que abras las escrituras y que nos enseñes tú, Señor. Esta reunión de discipulado no tiene sentido, Señor, si tú no estás presente, si no eres tú el que nos enseña y el que nos habla, Señor. Si no, es letra muerta. Son palabras que se las lleva el viento, Señor. Por eso nos ponemos a cuentas contigo, reconocimos y reconocemos y queremos siempre reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. A cada momento, Señor, y más ahora que el día está cercano de tu regreso. Espíritu Santo de Dios, tú que tienes el control de la iglesia, de la novia, de la amada, de la única, te suplicamos que tomes, Señor, todo nuestro ser, que lo ofrecemos, Señor, voluntariamente para que puedas edificar nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Transfórmanos, edifícanos, restáuranos, cámbianos, Señor, para que nos parezcamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esta es la tercera incursión en cuanto a la enseñanza. Vimos la enseñanza en la dispensación del Padre. Y haciendo un pequeño resumen, hablamos que en cuanto al tiempo del Padre o en la dispensación del Padre o en el tiempo en donde no había descendido el Hijo a la tierra, me refiero a que no había nacido, ni tampoco había venido el Espíritu Santo, me refiero a el advenimiento del Espíritu Santo. Antes de estas dos manifestaciones de Dios en el hombre, hubo un tiempo en donde se le conoce la dispensación del Padre. Estamos hablando prácticamente casi todo el Antiguo Testamento. Y esta dispensación del Padre ya había enseñanza. Es decir, que la enseñanza en el pueblo de Dios no es algo nuevo, siempre ha existido. La diferencia está en el enfoque que se le da a la enseñanza, o tal vez la manera en cómo se enseña. En la dispensación del Padre, hace casi un mes, hablamos que la enseñanza se realizaba de una manera oral, que se le conoce como las tradiciones orales. En Deuteronomio capítulo 6 dice que era una ley que Dios le había dado a su pueblo, sobre todo a los padres de familia, que tendrían que comunicar todo el precepto, los lineamientos y las tradiciones a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. Y de esa manera la enseñanza iba a trascender generaciones. No habían libros, no había la imprenta, no existía el internet, no existía ningún recurso de esos, pero la enseñanza fue tan efectiva que el pueblo de Israel, a pesar de que fue llevado cautivo a Egipto, a pesar que fue llevado como cautivo a Babilonia, la esencia de ellos no se perdió. Esto es algo importante en cuanto a la enseñanza. Esto a nosotros nos debe de mostrar que la enseñanza
de Dios en nuestra vida debe de ser tan profunda que no nos puede y no nos debe cambiar por las circunstancias ni por el medio en el que nos rodeamos. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel la dispensación del Padre. Era tan fuerte. Por ejemplo, hoy pasó algo bien curioso. Hoy fuimos a comer como familia y yo tengo, pues la hija más pequeña que tengo tiene 6 años y todas las veces que nosotros nos sentamos a comer, pues oramos. Hoy estaba rodeada de muchos niños y hoy se sentó y como los niños no oraron, ella empezó a comer también. Quiere decir que la enseñanza aún no es tan profunda en su vida, que ese es el trabajo mío. Es hacer que la enseñanza de Dios en la vida de ella sea tan profunda que no cambia a pesar del ambiente o lo que lo rodee. Es una niña de 6 años, pues, pero recordemos que en el antiguo pacto o en la dispensación del Padre, los niños desde que nacían, es más, desde antes que nacieran ya estaban siendo enseñados y formados. Y vimos algunos ejemplos desde Ana, la Manoa, los padres de Sansón, los levitas, es decir, desde antes que nacieran ya estaban siendo dedicados al altar. Ahí vemos nosotros a Juan el Bautista, vemos a Jesús que antes que nacieran ya estaban siendo enseñados cuál era su lugar, qué es lo que iban ellos a hacer. O sea, la enseñanza era antes de que nacieran. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estamos haciendo un resumen de cosas generales en cuanto a la enseñanza en el pueblo de Dios. Como discípulos tenemos que entender que la enseñanza en la dispensación del Padre se hacía de manera oral, escrita para algunos, y el enfoque era preservar. Oiga esto, preservar. Era preservar, cuidar, que no se cambiara. Ya lo probaron en Babilonia, lo probaron en Egipto, que no perdieron su esencia. Claro, algunas cosas cambiaron, pero que ellos debían de retomar. Por ejemplo, la Pascua, cuando estuvieron en Egipto, no usted sabía, pero ahí había menguado había menguado los pactos. En el desierto había menguado ciertas tradiciones y enseñanzas, pero que habían sido retomadas posteriormente. Entonces, resumiendo, en la dispensación del Padre la enseñanza se enfocaba en resguardar. No, lo importante no era una práctica en sí. ¿Cómo les puedo explicar? No significa que no estaban ellos interesados en que se practicara. Lo que ellos necesitaban es que lo memorizaran, lo hicieran suyo. Tanto así que nosotros encontramos que los niños y los adultos se memorizaban partes grandes de la Torá. Era preservar. Diga conmigo, preservar. Era cuidar. Esto nos lo enseñaron y vamos a cuidar lo que nos enseñaron. Ese era el enfoque del padre. Esa es la dirección de un papá. Agarre por aquí. Y lo que hay que cuidar es lo que papá dice. Viste que todo eso se amarra a la cobertura, a la obediencia, a la fidelidad. Se amarra perfectamente. Ahora viene la dispensación del hijo. Y la enseñanza, pues no es que no importara el resguardar o el proteger, porque eso ya lo había administrado Dios con el Padre. Ahora el Hijo le toca enseñar. Pero el enfoque es un tanto diferente, porque en la del Padre la manera de explicarlo o de darlo era de manera oral, hablado y de manera escrita. Por eso se hicieron las tablas de la ley. Todo se escribía. En la dispensación del Hijo, pareciera ser que no fue importante que hubiera alguien a la par, como
como un escriba divino. Claro, habían escribas. Pero el enfoque del hijo, primero que la enseñanza del hijo no era como la del padre. La enseñanza del hijo era de una manera práctica. No era oral únicamente, eran cosas prácticas. Jesús quería enseñarte de la confianza, te llevaba al campo y te decía, miren estas flores del campo, no siembran, y miren las aves, te quería decir algo de la confianza en Dios, te llevaba a que veas el campo. Te quería enseñar algo de la importancia en algo en tu vida. Te contaba la historia de una mujer que había perdido una dracma. Fíjate. Te quería enseñar algo acerca de lo que tú eres y te daba el ejemplo de la luz y de la sal. Es decir, que la manera en cómo se expresaba la enseñanza en el hijo era enfocada a las cosas más normales. Agarraba un árbol, te quería enseñar acerca de lo importante de prepararte para Dios en cuanto a la enseñanza, su palabra, y te llevaba al campo y te enfocaba o te señalaba un sembrador, Mateo capítulo 13. Cosas prácticas, él lo agarraba y decía el libro tal o el profeta tal, no, él enseñaba de una manera diferente que la del Padre. Era, vengan conmigo, caminen conmigo, duerman conmigo, coman conmigo. Me invitaron a una fiesta, quiero que me acompañen. Quiero ir a un lugar, vayan conmigo. Quiero que miren cómo yo trato a un leproso, a una mujer que tiene flujo de sangre. Quiero que miren cómo yo trato a los cobradores de impuestos. Quiero que vean cómo, es decir, la enseñanza se hizo de una manera totalmente diferente que la del Padre, pero el enfoque cambió un poco. No era que se preservara esto, era míralo. La enseñanza estaba enfocada no en la boca como la del Padre, sino estaba un poco más enfocada a verlo. Jesús nunca enseñó algo que los discípulos no lo vieran en él. Si Jesús hablaba de la humildad, él agarraba el hebrío y se ponía a lavarte los pies. Si Jesús hablaba de la sujeción, él hablaba y decía en el monte, yo no hago mis obras, sino las obras que yo son las que mi Padre me dice que haga. Es decir, que la enseñanza en la dispensación del Hijo estaba enfocada en las cosas prácticas de la vida, en las cosas más normales, y no solamente para que las pudiéramos entender, porque eso es lo que generalmente se piensa cuando hablamos o cuando pensamos en que las parábolas, ¿por qué son las parábolas? Es para que la gente lo entendiera, pero es para que otros no entendieran. Pues yo creo que era por eso, porque la Biblia lo dice, pero era porque Jesús quería que sus discípulos hicieran lo mismo. De hecho, dice que las obras que ustedes harán son mayores que las que yo hago. O sea, obras. Entonces, el enfoque no era tanto como el del Padre. Yo como papá di una instrucción y ejecuten la instrucción. Guarden lo que yo dije. Y la del Hijo viene a dar otro clavo diciendo, no solamente guarden, sino que muestren que están guardándolo. Es decir, si ustedes dicen que son, entonces háganlo. Pero en esta noche, en estos minutos que me quedan, quisiera abarcar un poco en la dispensación del Espíritu, que es en la que estamos. Definitivamente aquí hay demasiado campo, hay demasiados aspectos, hay demasiado contenido para que tengamos la loca idea de que podamos darlo todo en un día, no digamos en una hora o en 40 minutos. No se puede, pero básicamente, a grosso modo, como lo hablé en el Padre y en el Hijo, el Espíritu Santo como que viene a amarrar las dos bases que antes fueron
trasladadas. Es decir, el Espíritu Santo, literalmente dijo Jesús, les recordará. Ahora, ¿qué es lo que trato de explicar? O sea que el Espíritu Santo no tiene un mandamiento nuevo. Claro que sí. Así como tiene mandamientos nuevos, instrucciones nuevas, el Hijo tuvo mandamientos nuevos, instrucciones nuevas, igual el Padre. Y de la misma forma, tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu da una dirección. Ahora, cuando nosotros miramos como alejando el zoom, podemos ver que en esencia la administración del Espíritu Santo lo que hace es resguardar y mostrar en una entidad lo que se les enseñó. Es decir, el Espíritu Santo es la que hace que seamos capaces de guardar lo que el Padre dijo y de ejecutar lo que el Hijo mostró. Porque de otra manera no se puede. Por eso dice la Biblia que la ley no fue hecha, no fue dada para salvarnos, sino la ley fue como una nodriza. Fue como una maestra que vino a enseñarnos que somos incapaces de acercarnos a Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Y como éramos incapaces de hacerlo del Padre, y como éramos incapaces de mostrar lo que el Hijo nos, porque sabe que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en ese lugar se le llamó porque las actitudes de los cristianos, obviamente, eran similares a los de Cristo. Pero eso tuvo que haberse mostrado o haberse dado, o esto fue el resultado del advenimiento del Espíritu Santo. En la dispensación del Hijo en sí, el apóstol Pablo fue el hombre que Dios usó para poder estructurar la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, su fuerte era la instrucción, el diseño, o mejor dicho, mostrar el diseño. El apóstol Pedro era el evangelista, el que Dios había escogido para convertir a miles. El apóstol Juan era el apóstol escatológico, es decir, cada uno tenía una enseñanza que dar, pero cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que cuando se usa la palabra enseñanza, no enseñando, no enseñanzas o enseñado, sino la palabra enseñanza tiene básicamente 6 raíces griegas. Pero de las 6 raíces griegas, 5 de ellas, o mejor dicho, 4 de ellas, 1, 2, 3, 4. 4 de ellas salen de una que es la palabra didasco. Todas significan enseñar. Por ejemplo, la palabra didasco, que es la G1321, no me voy a meter en que, por ejemplo, en 1 Timoteo 2:12, donde Pablo le dice a Timoteo, no le permito a la mujer didasco. No me voy a meter en el lío de qué cosas puede hacer la mujer y qué cosas no en la enseñanza. No, lo que voy a tratar de ver es aspectos generales como lo vimos en el Padre, en el Hijo. Ahora, de la palabra didasco vienen 3 palabras: didaje o didache,
que es la que dice Hechos 17:19. De didasco viene también la 13:18, que es didactos. De la palabra didasco viene la palabra didascalo, que es la G1320. Y la palabra didascalo es la que origina la palabra didascalía, que es la que está en Romanos 12:7, 1 Timoteo 4:13, Romanos 15:4, Tito 1:9 y Tito 2:7. Esto lo vamos a estudiar ahorita, pero solo quiero que veamos que en general pareciera ser que la enseñanza tiene un montón de ramificaciones. Estoy hablando en la dispensación del Espíritu, perdón. En la dispensación del Espíritu. Tiene un montón de ramificaciones, pero cada ramificación abarca estos dos puntos que vimos anteriormente, que es el guardar, el proteger y el ejecutar, es decir, el mostrar en la manera práctica lo que nos han enseñado. Yo siempre he pensado que la persona que no quiere conocimiento se arriesga a perderse. Se arriesga a ser cautivo. Se arriesga a cometer una herejía. La persona que desecha el conocimiento. Yo lo pienso así. El problema del conocimiento es que a veces hay una línea divisoria en el conocimiento y la enseñanza. Por ejemplo, y yo se lo dije la vez pasada, ¿en qué me puede servir a mí saber que hay una cuadridimensión de Dios en lo práctico? ¿En qué? ¿Cómo puedo aplicar la cuadridimensión de Dios en mi vida diaria? ¿Cómo puedo aplicar qué? Los 7 cielos. ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza, este conocimiento de saber que hay 7 cielos? ¿Cómo lo puedo? Es complicado, pero me es más fácil poder aplicar la enseñanza de amar a mis enemigos. ¿Cómo lo puedo manifestar? Eso es más fácil manifestarlo. Entonces, ese es el problema. Ese es un problema acerca en cuanto a la enseñanza, porque la persona quiere aprender para conocer. Pero deberíamos de nosotros querer aprender para mostrar lo que aprendí, que son cosas diferentes. Es decir, que usted puede conocer y aprender mucho, le pueden enseñar mucho, pero no vivir nada. Al final, no se cumple el propósito de la enseñanza. Entonces, por eso es que quise dividir, o mejor dicho, subdividir la palabra enseñanza según las 2, 4, 5, 6 raíces griegas. Y hay una que está en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6, que es la palabra parádosis. Esta palabra no tiene nada que ver con didasco, porque es una enseñanza que se transmite, algo que se transmite y está relacionado en muchos aspectos a la ley judía. De hecho, en la concordancia Strong, cuando dice parádosis, dice transmisión, y hay una llamada entre paréntesis que dice la ley judía, algo que se transmite. Vamos a verlo más adelante si Dios nos lo permite. Entonces, esa es la G3862. Ahora bien, vámonos un poquito más despacio. Ya que hablamos algo general, como que la enseñanza en la iglesia está enfocada en las cosas que nosotros decimos y de las que la gente puede ver. Ajá.
en lo que nosotros decimos y en lo que la gente puede ver. En la historia del Padre habían cosas que se decían, pero ellos no miraban. Por ejemplo, yo le contaré a mis hijos del brazo poderoso de Dios y cómo nos liberó de la tierra de Egipto. Sí, pero eso lo vivieron los antepasados. Yo soy un hijo de tercera generación. Yo no vi este poder de Dios, pero sí lo escuché. Lo aprendí por la boca de mi papá. En la dispensación del Hijo se decía, pero se podía ver, se manifestaba. Y en la dispensación del Espíritu, como que se abrazan esas dos cosas. Se abraza el que haya un tiempo de agarrar la Escritura y oír para que tu fe crezca, como algunos lo traducen, para que tu fe se fortalezca, como Jetro testificando, diciéndole, Moisés testificando a Jetro y Jetro glorificando a Dios por la obra que había hecho. Es decir, que en el Nuevo Testamento, específicamente en la dispensación del Hijo, la enseñanza se basa en lo que oímos, hablamos y lo que podemos ver y experimentar. Por eso el apóstol Juan dijo en una de sus cartas, y dice que nosotros que vimos y palpamos su gloria, en el libro de Hechos dice, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Es decir, la enseñanza de la iglesia se basa en dos fundamentos, que es lo que oye y lo que ve para la iglesia, para el pueblo. Pero usted que predica, su enseñanza se basa en lo que habla y en lo que hace. Yo mañana voy a aprender de lo que oigo y de lo que veo. Pero ahorita yo estoy enseñando conforme a lo que hablo y lo que hago. Esa es la enseñanza de la iglesia en sí. Otra cosa que no sea esta se desordenó. De hecho, esto es lo que dice este pasaje. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, en segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, dice, lo que pasa es que es algo largo. Versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Mire qué interesante, mire qué delicado la enseñanza que no amarra estas dos cosas. Estamos hablando en la iglesia, en la dispensación del Espíritu. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Es decir, que la enseñanza de ellos traía como una consecuencia la seguridad que podían ser imitados. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros y comimos de balde el pan de nadie. Bueno, versículo 9 dice, no porque no tuviéramos derecho, sino por darlos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Fíjese, hermano, que aquí, cuando uno lee este pasaje, uno habla y ahí el apóstol está hablando acerca de la ociosidad, pero está hablando de la enseñanza que debe de ser protegida al punto que para proteger lo que me han enseñado, dice el apóstol, apártense de esa persona. Fíjate que eso es bien irónico, contradictorio hasta cierto modo, pero el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia dice, para proteger lo que les hemos enseñado, estamos hablando de lo que la intención del Padre, proteger, resguardar, apártense.
Porque ellos andan. ¿Y cuál era el desorden? El desorden es que ellos no hacían lo que decían o no miraban lo que oían. ¿Usted lo comprende? Ok. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 12, versículo 7, miramos que la enseñanza, como Joaquín y Boaz, ¿recuerda esas dos? Dice que antes de que uno entrara al templo de Salomón, habían dos columnas. Una se llamaba Joaquín y la otra se llama Boaz. Estas pareciera ser que era la antesala de lo que venía sosteniendo lo que estaba atrás. Algo así es esto. Joaquín puede ser la base de proteger la enseñanza y Boaz puede ser la manera en cómo se muestra lo que hemos enseñado. Eso lo que va a traer la gloria, porque en el templo había gloria. O sea, lo que había después de esas dos cosas, después que usted pasaba, yo no sé quién lee esa escritura, quién la encuentra, las dos columnas que habían en el templo de Salomón, creo que era Joaquín y Boaz. Tal vez me estoy equivocando en nombres, perdónenme, hermanos. Alguno que tenga la concordancia. No. Vamos a ver si lo encuentro. Mejor en Google lo dijo aquel. Las dos columnas que tenía el templo de Salomón. Bueno, pero lo que trato de explicarte es de que dos es testimonio. Es decir, para que haya un testimonio de la gloria de la iglesia, tiene que haber en la enseñanza dos bases. La primera es el que se guarde lo que Dios nos ha dicho. ¿Ah? Jaquín y Booz. Va. Jaquín y Booz. Yo dije Joaquín y Boaz. A la gran, qué vergüenza. Bueno, pero la idea es esa, dijo Chespirito. Bueno, pero qué bueno que lo estoy rectificando. Gracias, hermano anciano. Jaquín y Booz son dos columnas que habían antes del templo y que estas dos columnas era una antesala de lo que había dentro del templo, que era algo maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que significa? Lo que significa es de que en cuanto a la gloria de la iglesia, hay dos bases para que haya gloria. ¿Cuál es Bueno, son dos cosas que se pueden proteger. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Una iglesia que guarda y protege lo que Dios, las instrucciones de Dios. Por ejemplo, cosas prácticas. Amar a nuestros enemigos, el pedir perdón, el perdonar, el dar, el arrepentimiento, la humildad, el amor, la expresión, la misericordia, la piedad. Son cosas que podemos manifestar y eso es lo que va a traer es gloria. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 7, Jaquín y Booz. Qué interesante. Boaz. Entonces vuelvo a cambiar. Allá va. No estaba tan mal, amados hermanos. Se puede decir Booz o Boaz. Gloria a Dios. Va. Ya. Gracias, hermano anciano, nuevamente. Una estrellita. Un corazoncito. Bueno. Ahora, en el capítulo 12, versículo 7 del libro de Romanos, vemos que la enseñanza estaba relacionada con dones. Tal vez vamos a irnos rápido. Hermana Mari. Ya la vi que se quería hacer el quite. Romanos 12, 7. Hermano Mario, Romanos 15, 4.
Hermano Jimmy, Primera de Timoteo 4:13, aquí están las citas, mire, para que usted, por si se le olvida. Primera de Timoteo 4:13, hermano Jimmy. Hermano Noel, Tito 1:5. Tito 1:5 al 9. Hermana Analí, Tito 2:7. Tito 2:7. Hermano Brandon, Hechos 17:19. Ok. Ahora, tomando este orden de ideas, que en la dispensación del Padre la enseñanza estaba enfocada, claro que a la práctica, pero la manera en cómo se transmitía, la manera en cómo se, por decirlo así, se obligaba a memorizar la Torá, a cuidar los aspectos tradicionales, la ley, y que no se juntaran con otras tribus, que no se mezclaran. Es decir, eso de guardar hizo que se preservara lo que Dios les había dado a ellos. Y lo probaron en diferentes lugares y momentos de su vida, y esa es una señal para nosotros. De hecho, dice el 1 Corintios capítulo 10, que todo eso fue hecho, lo vamos a estudiar como una enseñanza para nosotros. Ok, en la expresión del Hijo estaba enfocado a que se pudiera practicar, ver que la enseñanza de Dios era tan fácil de poderla ver. La gente debe de ver fácil que Dios nos usa para poderles enseñar del amor, de la misericordia, de la fidelidad, de la paz, del amor, etcétera, etcétera. Es fácil poder entenderlo. Y en la dispensación del Espíritu, amar las dos cosas. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 7, ¿qué dice, hermana Mari? Espérenme, ahorita le van a pasar el micrófono por los hermanos que nos pueden escuchar. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Ok, si usted lee unos versículos anteriores, habla de los dones que tiene, ¿cómo es? Los diversos dones que hay. ¿Verdad que eso dice, hermana Mari? Sí. El que tenga el don de servir, que sirva, pero dice el que enseñe, que en la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ver? Que en la dispensación del Espíritu en la iglesia, la enseñanza está incorporada, está incluida, tiene que ver, tiene relación con los dones. ¿Y qué son los dones? Son regalos. Es decir, que a Dios le gusta, le interesa, quiere que nosotros enseñemos. O sea, no es algo que, por ejemplo, si yo quiero que mi hija ande con un vestidito rosado, si yo quiero que mi hija ande con un vestido rosado, lo más probable es que yo se lo compre y se lo regale. ¿Por qué? Porque a mí me interesa verla con un vestido rosado. Así es Dios. Yo quiero que usted enseñe. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a dar un regalo porque me interesa que usted enseñe, porque sé que es importante la enseñanza en este tiempo. Aparte que hay gente que tiene un llamado primario a la enseñanza, pero aquí estamos hablando de dones, no de ministerios. Ok, entonces la enseñanza está relacionada con los dones. ¿Qué significa? Con algo que Dios quiere, desea, le interesa. Para las personas que creen que la enseñanza solamente son las personas que predican aquí, el hermano mañana a las 9 de la mañana va a enseñar. No, el evangelismo es una enseñanza, solo que para los gentiles en aquel tiempo y para los inconversos. ¿Por qué? Porque el evangelista es un maestro. Claro que es un maestro, porque uno le va a enseñar a la gente la cruz, ¿o no es cierto? Entonces la enseñanza está inherente en el cristianismo. No es abrir la Biblia un momento y vamos a enseñarles. No. Dios le conviene, quiere, anhela. Pues no le conviene, quiere, anhela, desea. Conveniente es algo feo, porque no es como el hombre, pero lo quiere hacer. Le interesa que enseñemos afuera
y adentro. Todos tenemos ese regalo de poder enseñar. Ok. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ok. ¿Qué significa? Que las cosas que se escribieron antes, esto estaba relacionado con lo que le decía de 1 Corintios capítulo 10, que dice que todas las cosas que Israel vivió fueron para nuestra enseñanza. Entonces, ¿qué significa esto? Lo mismo, que la enseñanza está relacionada en las cosas más prácticas de la vida. Es decir, Dios para enseñarte a ti algún versículo no necesita que alguien abra una Biblia. Dios te puede enseñar del amor viendo a un niño abrazando a su papá. Y ahí, así es Dios con nosotros. ¿Y quién te está enseñando? Vemos a un policía y ahí va la gente, va carrones a pararse. ¿Y por qué paran? Si el policía que está pitando es así, ve, chaparro, mi compañero, tiznado, así, dientudo, y el carrón que paró, quiere decir que la autoridad, la exousia, no el dunamis, sino que la exousia, la autoridad delegada, es poder. Solo por el uniforme y el pito, cualquier carro, camioneta, un camión puede ser, a un muñequito así, ¿ve? Le hace la parada, se para. ¿Quién te enseñó la autoridad? En algo práctico. Todas las cosas que vivieron Israel fueron para nuestra enseñanza. Pero qué enseñanza tan preciosa. Yo quisiera que me enseñaran acerca de las cosas profundas. Claro, es bueno y lo anhelamos y qué bueno que lo anhelen. Pero hay cosas que son más necesarias en la vida devocional como discípulos que cosas tan profundas. ¿Por qué cree que cuando los discípulos en Juan capítulo 9 vieron al hombre que estaba ahí sentado y le dijeron quién pecó estos sus padres para que haya nacido ciego? Eso significa de que ellos manejaban la doctrina de la preexistencia, ¿o no? Pero ¿cuántas veces usted mira a Jesús enseñando eso? ¿Dónde mira usted a Jesús enseñando la preexistencia? Ah, no, pero Jesús nos interesa. Sí, pero Jesús habla de la luz del mundo. Habla de la sal de la tierra. Habla del amor de sus enemigos. Habla de la ira. Habla del divorcio. Habla de... No, pero por eso te estoy diciendo, por eso les digo. Estaba en algo práctico lo que el hermano anciano estaba leyendo. Voy rápido por si hay preguntas o alguien tiene alguna aportación. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Entre tanto que me voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire qué interesante. Pablo a Timoteo le dice que se ocupe en la enseñanza. Es decir, que la enseñanza no solamente está relacionado con los dones, no solamente está relacionado con cosas prácticas, sino que está relacionado con un oficio. Está relacionado con un trabajo. Ocúpate. Hay versiones que dicen trabaja en la enseñanza. Es decir, que la enseñanza está activa en la iglesia. Todos enseñamos. Todos tenemos esa capacidad. Entonces la enseñanza, según lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, ocúpate en la lectura. Eso está bien. Eso está bien. Pero ocúpate en la enseñanza, puchica. Pero aquí que el pastor me ponga a enseñar, ¿cuándo? Jamás ha enseñado. Entonces a usted no se aplica esta palabra. Claro que sí. Es algo que es no solo un deseo de Dios que enseñemos, no solamente es algo que podemos hacerlo en la vida cotidiana, venir mañana y venir, pues le voy a enseñar a la iglesia el amor, la educación, qué sé yo, sino que es algo que tenemos que estar practicando. Eso dice
el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la enseñanza. O sea que estamos ocupados. Yo, espérame, estoy ocupado. Cuando alguien nos ponga bravos, hermano, digamos, espera, permíteme, ahorita estoy ocupado en enseñar la paz, enseñar la sobriedad. No me querrá dar otra clase, ¿va? Porque a veces esa clase la recibimos, hermano, y nos ocupamos de enseñar eso. ¡Ah! Como aquella caricatura. ¿Cómo se llama aquella caricatura que es intensamente, va? Bueno, usted como no mira tele. Ok. Tito 1 del 5, bueno, dice versículo 9, pero para que lo entendamos, leámoslo del 5 al 9. ¿Sí, hermano? Amén. Por esta causa te dejé en Creta, Oiga. para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer los que contradicen. Amén. Ok, mire lo que dice el versículo 9, dice retenedor. Es lo que te decía, que en la iglesia el enfoque es en retener, resguardar, proteger lo que se nos ha dado, que es la decisión del Padre, y el mostrarla en la expresión del Hijo. Y la única manera de poder hacerlo es por medio del Espíritu Santo. Es la única manera, más, porque no podemos. Ahora, cuando yo leí este pasaje me da tristeza porque yo estoy descalificado ahí, hermano, por muchas razones. No puedo leer, yo dar la gracia, Señor, solo por esto, tampoco y esto. Porque dice que era para los ancianos y para los obispos, ¿verdad? Y así como en el caso mío, pero afortunadamente hay perdón en Jesucristo, hermano. Porque si no hubiera perdón, sí estoy frito. Y usted también no se haga. Hay perdón en Cristo y lo que no hicimos bien antes, lo podemos empezar a hacer ahora. Vamos a retener lo que Dios nos ha enseñado y vamos a demostrar la enseñanza que recibimos de Él. Entonces, la palabra exhortar es la palabra paracaleo. Yo pensé que la palabra exhortar es como regañar. Fíjate. Regañar. Y la busqué en el diccionario. Pero dije, hombre, la voy a buscar mejor en el griego porque está en griego. Y encontré que la palabra paracaleo es la palabra exhortar que aquí dice. Pero fíjese que la palabra paracaleo significa varias cosas, pero hay dos cosas opuestas. Una es alentar y la otra es amonestar. Es decir, que la palabra exhortar sí es amonestar, pero sí es alentar. Porque cuando yo dije, es que exhortar no es regañar. Exhortar, fíjese que la palabra paracaleo también significa exigencia. Paracaleo, exhortar es exigir. Pero a mí me dijeron, no, usted está equivocado. La palabra exhortar significa animar. Fíjate, motivar. Entonces me sentí mal porque, la gran. Pero de ahí descubriendo, me puse a investigar y significa las dos cosas. Animar y exhortar. Pero antes de decir, de exhortar, exigir y amonestar, pero antes de eso, la primera llamada, la primera significado de la palabra paracaleo es llamar cerca. Esto quiere decir que ya sea que tú animes, o que tú exhortes, o que tú exijas, o que tú amonestes, pero el fin debe de ser acercarlos a Dios. O sea, tú puedes
hacer las que hizo Jesús, por decir una manera, hablarle fuerte a alguien. Esta es casa de oración, no es una escuela. Eso es exhortar. Sí, pero el deseo era que se acerquen a Dios. No es así, ingrato, hijo del diablo, afuera, hijo del diablo. No, ese no es el deseo, ¿va? Amor de apacharlo, ¿va? Hizo algo malo, pecador, y mundano, hereje, hijo del diablo. No es ese deseo. A veces los cristianos somos así. Es que eso le hizo a la pastora. Qué desgraciada esta hermana. Y cuando viene una gran cara, eso no es acercarlo a Dios. Eso es alejarlo de la iglesia. Vean ganas. ¿Qué le hizo? La hermana le gritó a la pastora. Aquella hermana que les conté. No estoy hablando de nadie, hermano. O el hermano que les conté. Ay, ya está el recelo. Pero para que leo significa, usted lo que tiene que hacer es llamar cerca. ¿De qué? Del Señor. Y convencer, alejo, que es de refutar. Refutar significa contradecir. Significa no estar de acuerdo, mostrarlo. Eso significa refutar. Ahora, esta palabra, esta cita bíblica que mostró el hermano anciano Noel, me interesó el versículo 9 porque la enseñanza está relacionada con la exhortación y está relacionada con la sana enseñanza. Fíjese usted, ahí si usted revisa dice sana enseñanza. Y cuando usted revisa lo que significa sana enseñanza, es una palabra que significa incorrupto. O sea que lo que usted esté enseñando no esté corrompido. Por ejemplo, voy a enseñar hoy del divorcio porque aquí hay divorciados. Eso es una palabra corrompida. ¿Por qué digo no se puede enseñar eso? Claro que sí, pero si Dios te lo dice. Como hay gente tatuada, hoy voy a tirar a los tatuados. Y usted, que eso es algo corrompido. Bueno, sigamos adelante. Tito, ¿qué dijimos? 2:7. Capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ahora, este pasaje que leyó la hermana anciana habla de ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, casadas, maridos jóvenes, obviamente habla de hijos, es decir, da una instrucción, gatito, en cómo debían estas personas o estas personas de la iglesia debían de conducirse enfocadas en acciones. Por eso dice, sé ejemplo. Entonces la enseñanza, ya vimos el versículo que leyó el hermano Noel, protege, resguarda, retén, la palabra que usó. Y aquí lo que leía hermana Analí, dice acciones. Sé ejemplo. Y termino con el último, Hechos capítulo 17, versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿por qué sabes? ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ok, aquí la enseñanza está relacionado con cosas nuevas. Fíjate que aquí la palabra que se usa en el capítulo Hechos 17, 19, la palabra didaché, que es la palabra 13:22, que viene de la palabra didasco. Entonces lo que ellos estaban preguntándole a Pablo es, ¿qué enseñanza nueva trae para nosotros? ¿Qué significa esto? A mí me gusta mucho este versículo porque es un versículo evangelístico que me estimula mucho, pero te puede aplicar en la iglesia. Quiere decir que si nosotros hemos enseñado algo que no está de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, o lo que hemos
aprendido, podemos empezar a hacerlo. Es decir, que no, el hecho que tú o el hecho que yo haya enseñado hasta ayer algo malo, no significa que no pueda cambiar y empezar a enseñar algo nuevo. Esta es la palabra que se usa para una enseñanza nueva que los atenienses estaban por recibir. Así que interesante. Atenienses quiere decir que no eran hebreos, no eran judíos, no eran la iglesia de Cristo. Si eso nuevo era para ellos, significa que nosotros aquí en la iglesia podemos empezar a enseñar cosas nuevas. ¿Cómo el hermano cambió? Lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué, hermano? Y con esto termino. Simplemente es proteger lo que hemos aprendido. Si nosotros empezamos por proteger lo que aprendimos, es más fácil poderlo mostrar. Pero lo que hacemos es que no lo protegemos. Entonces es más difícil. Es como cuando yo te doy un regalo y mira, cuídalo. Ah, está bueno. Y no sabes dónde lo dejaste, ¿cómo lo vas a enseñar? Pero si tú lo proteges, lo guardas en un lugar especial, es más fácil. Ah, mira aquel lapicero que te dio un marcador negro. Aquí está. Eso es proteger. Es más fácil mostrarlo y enseñarlo. Queremos saludar a los pastores. Seguramente ellos en algún momento están conectados o se van a conectar. Y pues queremos bendecirles también a ustedes por haber venido. Esta es la enseñanza de esta noche. La tercera parte de la enseñanza de la iglesia como discípulos. Ahora, la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y ahora en la dispensación del Espíritu Santo, que es cuando se amarra el costal para que nada pueda salir de lo que Dios ya metió y nada ajeno pueda entrar a lo que tanto queremos cuidar y manifestar en el futuro. Amén, hermanos. ¿Alguno tiene alguna pregunta, sugerencia, comentario para enriquecer el tema? O tal vez quisiera, pues de alguna manera como hermano Noel, ¿verdad? Que me corrigió, porque sí tenía la idea, pero son cosas como las que uno a veces sabe, pero las sabe de lejos. No las tiene muy frescas, pero sí es bueno ser certero a la hora de enseñar, porque eso puede traer confusión. Es más, esto que hice no se debe de hacer, porque confunde. Alguien se va con eso. Joaquín, mira, amigo, se llama igual que vos. En las columnas. Y es Joaquín, ¿verdad? Bueno, pero ahí estamos. Amén, hermanos. Pregunta, comentario. Estamos hablando de la enseñanza del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también una de las enseñanzas que dio el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando dijo de los fariseos y todo eso, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso es algo de enseñando, ¿verdad? Tanto como usted decía hace rato, ¿verdad? Nuestra enseñanza para los que compartimos y predicamos es enseñar con el hablar y con el hacer, ¿verdad? Cosa de que van a ver, ¿verdad? Van a ver y van a oír. Porque todo eso es bien, bien importante para nosotros, ¿verdad? Porque lo que decía Tito 1:5-9, y eso es pasarnos el tráiler, ¿verdad? Porque claramente ahí dice, ¿verdad? Que una sana enseñanza, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo ver a lo que dice el 9, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Te quiere decir de que vas a exhortar, pero también primero tiene que pasarse uno el tráiler, ¿verdad? Porque como dice, ¿verdad? Sí. Como decía Pablo, ¿verdad? No sea que yo siendo heraldo, ¿verdad? Y fácil de ver a otros, ¿verdad? Pero ni uno mismo no enseñarse primero, ¿verdad? Sí. Como aquel otro texto, ¿verdad? Otro texto que dice, ¿verdad? Que otra enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que habla de la paja y de la viga, ¿verdad?
Mejor primero sácate primero la viga que tienes y después ayudas al que tiene la paja en el ojo, ¿verdad? Con quien dice mejor primero enséñate primero y después todo eso nos pasa al trailer, ¿verdad? Esta enseñanza a nuestra vida, ¿verdad? Porque vemos tomando este texto con la enseñanza, la de la viga y la paja, ¿verdad? No vamos a poder ayudar a la otra persona sin antes nosotros, porque imagínense, venimos nosotros y le digo al hermano, mire hermano, hay que ser amoroso y esto, y el hermano sabiendo que yo no soy amoroso, ¿hiciste qué? Ya cae como aquella enseñanza, mejor voy a agarrar porque es lo que la Biblia me enseña, ¿verdad? Ser amoroso, pero no voy a agarrar lo que él hace, porque no es amoroso, ¿verdad? Es bien, bien importante que sí todo esto nos pasa al trailer, ¿verdad? Sí. Que Dios Yo creo nos que ayude. esa parte que tú dices hubiera sido bueno, pero qué bueno que lo sacaste porque creo que es una de las partes más importantes en cuanto a la enseñanza, que no se dijo, pero tienes toda la razón. La verdad es que para poder exhortar a alguien, pero eso creo que lo vimos desde el principio, ¿va? Cuando hablamos del amor, ¿va? Que a veces enseñamos del amor y no lo practicamos. Pero cabe con lo que tú decís de lo de exhortar y lo que hablas de lo de la paja y lo que Jesús le dijo de los fariseos. Sí, tenés toda la razón. Por eso es que yo creo que dice la palabra, no seáis muchos maestros entre vosotros. O sea, como que el apóstol Pablo dice, mejor machete está en tu vaina, va. Porque es que la enseñanza es cura. No, si yo no crean, si cuando me puse a ver ese Señor, yo no, sinceramente, pero miren pues hermanos, yo por eso dejé este versículo de último. Porque en mi caso personal, yo he tenido tantas cosas bonitas para enseñar. Han visto muchas cosas bonitas en mí, sin duda alguna, porque Dios está conmigo. Pero creo que han visto más cosas malas de mí. ¿Y, y qué es lo que me queda? Quedarme con ese legado o tratar de mejorar o tratar de levantarme y recuperar poco a poco, sin ser pretencioso, sin ser altivo ni orgulloso, sino que reconocer, sí, es cierto. Y, y creo que eso es lo hermoso de la sangre del Cordero, que tenemos esa oportunidad. Pablo enseñó muchas cosas malas, pero Dios le dio la oportunidad a él para rectificarlo, ¿ah? Y cambiar. Y yo creo que todos nosotros tenemos muchas cosas bonitas, porque si no, no nos hubiera escogido. Pero también hemos dicho, mostrado cosas malas. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que mejorar, evolucionar. Pero sí, recordar que qué triste sería que dijera, no, mejor hagamos lo que el hermano Julio dice, pero no lo que hace. Yo tal vez en algún tiempo lo dijeron, sin duda alguna lo dijeron, pero yo no quiero que vuelvan a decir eso jamás de mí. Y claro, el aceptarlo me confronta y me pone en una situación así como, pero al final, así es el Señor, que lo hace a uno entender que necesita de Él y su perdón y su oportunidad. Amén, hermano Mario, ¿va a decir algo así? Anduvieron más que todo como que bajo la cobertura del apóstol Pablo, ¿verdad? Y les exhortaba, siendo ya pastores, ¿verdad? Les decía una de sus frases en 1 Timoteo, parece 3:7, le dice a Timoteo que es necesario que den buen testimonio los de afuera para que no caigan en descrédito del lazo del cazador. Y le sigue diciendo que es necesario que tú enseñes bien la palabra del Señor. Le dice a Tito cómo debe andar. También le dice también cómo es un obispo. Yo creo que ahí, digamos, yo entiendo pues de que esa enseñanza, ¿verdad?
de la conducta, una enseñanza de cómo portarse bien uno en las calles, entre toda la multitud, y claro, que no, nadie lo mire a uno, ¿verdad? Pero cada paso que damos, dice una alabanza, hay un ojo que te ve, pero la Biblia dice que Él mira, ajá, nos escudriña, si no es que a nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, la importancia de la enseñanza, y hay otro, le dice ahí también a segundo primera Tesalonicenses, parece que mencionó, le exhorta a que no ande desordenadamente, porque hay muchos andan desordenadamente, y me llamó mucho la atención, ¿en qué manera andan desordenadamente? Muchos no, como que, así como lo decía, otros, digamos, ahora lo digo llorando, ¿verdad? Que son enemigos de la cruz del Cristo. Ajá. O sea, otros también como que no quieren sujetarse, pues como Dios puso al hombre, ¿va? Y por eso él decía que andan muchos por ahí que andan desordenadamente. Entonces, también ahí nos enseña de que no deberíamos de andar desordenadamente. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, que ahorita que el hermano Mario mencionó a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Fíjense, hermanos, que yo estaba en lo que estaba leyendo y estudiando, me di cuenta que Pablo, cuando le dijo a Timoteo, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en esto, se lo estaba diciendo a un jovencito. ¿Cómo podía un jovencito serle ejemplo a un anciano ya? Eso es lo que pasa, que es bien tremendo la oportunidad que tenemos con el Espíritu Santo de que un joven puede serle ejemplo a una persona que ya tiene un recorrido. Uno dice, humanamente no, ¿qué me tiene este patojo? Así me dijeron a mí una vez. Yo estaba bien patojo y me mandaron a compartir a un hotel. El pastor que me cubría me mandó y habían solo ministros ya canosos de 40, 30 años de ministerio. A él lo habían invitado, pero no pudo ir y me mandó a mí. Yo era un diácono de evangelismo y me fui. Y yo alcancé a oír a uno ya grande, dijo, ¿y este pastor qué me va a enseñar a mí? Me apachó. Pero yo en el nombre del Señor dije, no, si aquí me mandaron es por algo. Pero vamos a eso, pues, de que es imposible sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando él dijo, me toca a mí, o sea, que como que ahorita, levantándome la mano así, diciendo, así como ustedes están Job, tienen el mismo el espíritu, yo también tengo el mismo espíritu, le decía él. Ahora deme tiempo, chance para que yo también dé mi sabiduría, mi conocimiento, todo, o sea que ahí eso los bajó pues a los que son más que todo ya grandes, como por decirlo así, un conocimiento pues. Entonces, pero yo sé que, como decía usted, que media vez que la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él mismo nos da el entendimiento y el conocimiento, y como Él lo dice, ¿verdad? Que esa es la enseñanza, ¿verdad? Que Él nos guía de toda verdad. Amén. Cuando nos sumergimos bajo de esa unción. Amén. Amén. Amén, hermanos. Excelente, qué bonito estar aprendiendo delante del Señor. Vamos a orar. Amén. Hermano anciano, hermano Mario, ¿me ayuda a despedirnos en oración, por favor, hermano? Muchas gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza. Muchas gracias, Padre. Sí, Señor. Podría yo decir en este momento de aprendizaje. Sí, Señor.
brillando en la lámpara, Padre bendito Dios santo, de donde nosotros podemos, Señor, buscarnos para caminar, para ver luz Sí, Señor. cada día, señores, y dejarnos ser guiados por tu Espíritu Santo en este tiempo final, Señor. Por favor, Dios mío, denos hambre de tu palabra, Señor. Jesús mismo, tú mismo lo dijiste, que no solo de pan pueda vivir el hombre, sino que de toda palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos a que nos ayudes, Padre bendito, Dios, tener un hambre, Señor, en este tiempo, hambre, sed de justicia, Señor, por favor. Así que, Señor, muchas gracias, Padre bendito, Dios santo. Oh, bendito Señor, te pedimos que tú guardes a cada uno su llegada a su hogar, que trae vehículos, Señor, todo, Padre, llévalo con paz, Señor, Por tu elección, hasta sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.